Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traigo una ocasión increíble, espectacular. Esta presentación no la vi, pero estoy seguro de que la va a romper porque estamos hablando de Valentino Merlo, un niño rosarino que la está rompiendo, que es noticia en todos lados, la verdad, por esta particularidad que tiene de poder tener una musicalidad tan armada a tan corta edad. Vamos a estar diciendo también muchos más datos durante todo el video, pero lo traemos en este feed con Qué Locuras, en la canción Como la Flor, una de las canciones por las cuales también se hizo muy viral. Vamos a estar viéndolo, entonces le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede parecer raro por cuestiones de copyright, ya saben cómo son estas cosas, pero les voy a dejar acá abajo el link para que vayan a ver el video sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Tendencia a este video, en el Movistar Arena. Vamos a ver qué tal. Qué temazo también un poco, hay que decirlo. Como la flor, con tanto amor. ¡Qué maravilla! Me diste tú. Se marchitó. Me marchó. Yo sé perder. Ok, vamos a hablar de esto, por favor. Tiene 14 años, ¿sí? Partamos de esa base. Empezó a estudiar a los 7 años, o sea que hace 7 años que está estudiando canto, hace muchísimo, y aparte, a ver, la mitad de su vida, tiene 14 años, convengamos que hay un montón de cosas musculares, ¿sí? Que todavía faltan desarrollarse. O sea, que esto es un 30% de lo que vamos a poder ver de acá a 7 años más, ponele menos todavía. Obvio que este chico va a tener una carrera espectacular como cantante, ya sea en algo mucho más mainstream como esto, o en lo que se dedique, porque realmente tiene muchísimas condiciones. Pero lo que quiero decir en realidad es que aparte de haber educado su voz o poder acompañar también esta transición desde una voz blanca, pasando por esta transición de la pubertad, del desarrollo muscular y etcétera, hasta una voz con la musculatura ya completa, ¿me entendés? Como bien desarrollada y etcétera. Poder acompañar también como profesor, eso es súper complicado, la verdad hay que saber muchísimo poder acompañar una voz en esta transición. Lo que quiero destacar es la musicalidad que tiene, porque eso no se estudia. O sea, se pueden comprender un montón de cosas, pero poder transmitirlo en realidad es muy complicado. Vamos a desarrollar después un poco sobre eso, porque es una de las cosas más importantes, la verdad, porque vos podés tener todas las herramientas, podés saber un montón de cosas de teoría y etcétera, pero pasarlo a la musicalidad, ¿sí? Generar eso es un montón. Pero ay, cómo me duele. ¿Ves? Tiene una bocha de técnica este pibe. ¿Qué tienes? Dios mío, la gente, por favor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Ok, es un... Oh. Muy bien, para hacer una voz que ya no es tan blanca realmente, está en una zona donde tal vez los graves cuesten un poquito, ¿sí? Por la musculatura que todavía no está tan desarrollada como tendría que estarlo. Como va a estarlo dentro de acá un tiempo. Él cuando cae, vos fíjate lo inteligente que es, porque cuando cae en esos graves, lo que hace es mandarle nasalidad, ¿sí? Buscar esa punta para que no se oscurezca. ¿Entendés? Como todavía no tiene el aparato fonador 100% armado y desarrollado, pierde potencia. Entonces lo que él hace es mandarle nasalidad, punta, para que no se pierda, para que siga estando presente la voz, para que siga teniendo presencia, que siga estando al frente. Si en mí me encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará como. En vez de... Oh, esa diferencia. Como la flor. Hace muchas apoyaturas también, Me dice tú. Me encanta. Se marchitó.
también tiene esto de que se agarra de las vocales. Mucho, porque tiene como mucha importancia en la melodía. Él le presta mucha importancia a la melodía, porque tiene con qué, ¿me entendés? Tiene como mucho soporte para poder hacer eso. Y me gusta mucho que elija cuándo hacer vibrato. Tiene un vibrato bastante marcado, un vibrato muy muy intenso, sí, muy amplio en realidad. Pero hay momentos donde hace... Sí, no es todo el tiempo, sino... y al final, ¿sí? O... y plano después. Entonces, tiene como variedad, tiene recursos, tiene efectos, tiene una voz que ha tenido experiencias vocales, ¿entendés? ¿Y cómo maneja? ¿Podemos hablar de eso un poco también? ¿Cómo maneja el público este pibe? Por favor. Ay, cómo me duele arriba. Lo vi en una entrevista en Canal 5. Te clavaba mirada a la cámara, todo. Es lo más, es lo más. Es lo más. La tiene re clara, re clara. Escucha. Si vieras cómo duele. Ay, pensé que estaba haciendo voces, pensé que estaba haciendo armonía. Oh. ¿Ves? Es lo más, boludo. Lo que hace, perdón, un momento. Lo que hace es esta apertura que tiene en la boca, esta apertura es el levantamiento del velo del paladar que genera tanta potencia. El loco está tratando de sacar toda su potencia, pero no con fuerza. No empuja el sonido. Lo que está haciendo es usar la colocación. ¿Entendés? Yo no sé, yo comprendo que, claro, durante todos estos 7 años obviamente no se le puede dar una técnica tan exigente porque es una voz blanca. Ahora ya no tanto, pero... se entienda a lo que voy, no se le puede exigir tanto porque corre riesgos de daño y etcétera. Está buscando sonido inteligentemente, está colocando donde tiene que estar el sonido para generar esa potencia. La potencia es lugar, es encontrar el lugar de la resonancia, no mandar más fuerza, ¿entendés? Y lo tiene súper comprendido, ¿entendés? Lo sabe. Fíjate ahí, escucha esto. Ay, cómo me duele. ¿Cómo? ¡Una más! Oh. Es una O con... en realidad es una A con articulación de O. ¿Por qué? Porque es sonido. Las manitos arriba, Movistar. Cómo me duele. Muchísimas gracias. La rompe todas las fichas. ¡El aplauso! Sí, chicos, si yo sigo vivo, yo sigo vivo. Valentino querido, gracias hermano por venir. Gracias, No. la verdad estoy cumpliendo un sueño de estar acá compartiendo escenario con este crack. Es En lo el más. Movistar Arena no lo puedo creer. Muchísimas gracias, me llevo un recuerdo. ¿Cómo habla? Gracias hermanito, cuídate mucho. Me cae re bien este pibe, me cae re bien. Ay, estaba diciendo algo, me olvidé. Ah, si yo sigo vivo, de acá a unos años, este chico, sabemos todo lo que va a pasar. Va a ser espectacular, va a ser increíble el despliegue vocal. No sé si va a estar en el mainstream o qué onda o lo que sea. Canta chacareras, o sea, tiene como mucha riqueza de estilos también, ¿me entendés? No es que solamente canta esto, canta un montón de cosas más. Entonces, lo que te trae poder hacer cualquier estilo, cualquier género en realidad, es recursos, ¿entendés? O sea, cuando a vos te gusta el folclore, cuando te gusta el rock, cuando te gusta la cumbia, cuando te gusta lo melódico, cuando te gustan tantas cosas, de cada estilo podés agarrar algo y te da recursos, te da efectos. Por eso, si sigue en esta... Amis, si les gustó este video, suscríbanse a este canal, pónganle me gusta, coméntenme acá abajo a ver si algún otro video o algo que quieran que veamos en este canal, que lo analicemos.
me lo dejan acá en los comentarios. Y ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.